con el tema de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero decirle que ya estamos terminando, quizás me quede un mensaje más o dos, no sé, vamos a mirar. Tal vez predique en un solo sermón todo el capítulo 16, ya que son saludos. Vamos a ver. Pero hoy vamos a mirar el mensaje número 64 de esta serie de temas. Y recuerden que estamos ubicados en la parte práctica del cristiano, la vida práctica del cristiano, que va del capítulo 12 al capítulo 16 de Romanos. Dado que la parte doctrinal o la enseñanza está del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Hemos venido ahora viendo lo que es la conclusión. Comenzamos hace 8 días a mirar esa parte de la conclusión de la carta, que es capítulos 15, versículo 14, hasta el capítulo 16, versículo 27. Hace 8 días veíamos capítulo 15, 14 al 21, donde veíamos el ministerio del apóstol Pablo. Nos veíamos como él nos había dicho allí, o le había dicho a la iglesia de Roma, todo el trabajo que él estaba haciendo, como ha llenado todo el evangelio en la palabra de Dios. Y ahora, versículo 22 al 33, vamos a trabajar en esta noche. Y yo mirando esta parte, porque ahí ya el apóstol Pablo comienza a dar la razón, el motivo del por qué ahora sí no ha podido ir, pero ahora sí va a ir a Roma. Pero antes de ir a Roma, él dice que tiene que hacer una parada en Jerusalén. Recuerde que él está escribiendo desde Corinto, todas aquellas regiones de Acaya, de ese sector, y en esa iglesia de Corinto le está escribiendo y dice, bueno, tengo que ir a Jerusalén primero, tiene que ir a hacer una parada allí, y de ahí luego dice que él se dirige hacia ellos, hacia Roma. Va a estar un tiempo en Roma, pero luego el propósito final es ir a España. En ese comentario que él hace acá, de estos versículos, hermano, hay algo que yo podía encontrar mientras leía, y por eso le puse el título a este mensaje, colaborando en la obra misionera. Y entonces vamos a mirar por qué. Yo pude extraer allí 3 puntos de ese temario allí, de cómo para que el apóstol Pablo pudiera hacer ese trabajo misionero hubo una colaboración. Y eso es lo que quiero que miremos. Vamos a leer primero el pasaje y luego entramos a mirar esos versículos. Romanos capítulo 15, versículo 22. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Fíjate esa expresión, vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, o en este caso en Jerusalén, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. En esta lectura vemos que realmente el centro aquí es que Pablo explica una ofrenda que él va a llevar a Jerusalén, y expande un poquito el tema, y luego dice que una vez haga ese trabajo, luego él va rumbo a ellos, y de ahí espera que sea encaminado por ellos para ir a España. Eso es lo que él les dice aquí. Así que está hablando de toda una obra misionera del apóstol Pablo. Él está involucrando principios del apoyo misionero. Y por eso
coloqué colaborando en la obra misionera, porque yo pude extraer allí 3 puntos. Y ya que nuestra misión o nuestra tarea, hermanos, es cumplir esa obra misionera, o como conocemos, la Gran Comisión. Y aquí encontramos, hermanos, por lo menos 3 formas de colaborar, dado que siempre se nos ha hablado de 4 formas de colaborar, o cómo puede un creyente contribuir para la obra misionera. Le voy a mencionar los 4, aunque hoy voy a hablar solo de 3, que yo los veo allí implícitos en este relato que acabamos de leer. ¿Cómo podemos colaborar para la obra misionera? Número 1, pues de una vez yendo a la obra misionera. Eso sería lo primero, que es lo que Pablo está haciendo. Lo segundo es orando por la obra misionera, que es lo que Pablo le ruega a la iglesia en Roma que hagan por él. Número 3, apoyando financieramente la obra misionera, que es lo que Pablo ahora va a ratificar. Y número 4, preparando obreros para la obra misionera. Y por eso entonces las iglesias hacen reuniones, congresos, a todo eso, o por lo menos en la iglesia hay lo que se conoce como estudios bíblicos o estudios de teología sistemática. De alguna manera, como lo estoy haciendo yo con algunos hermanos, todos los lunes que le colocamos el título de Escuela para Predicadores y estamos mirando varios libros. Y todo esto de alguna manera ayuda, contribuye para una buena preparación para el tema de la obra misionera. Son estas 4 maneras, no sé si haya otra quizás, pero yo puedo contribuir para que la obra de Cristo sea llevada a cabo, para que la Gran Comisión sea llevada a cabo, yendo, debo hacerlo, si no puedo orando por los que van, si no puedo contribuyendo financieramente por los que van, o preparando a los que van, sería otra manera. Así que el tema de hoy, por lo menos, vamos a ver 3 de estos principios de cómo contribuir o colaborar en esta gran obra misionera que nos compete a todos, hermanos. Y Pablo los menciona. Lo primero es Pablo yendo a la obra misionera. ¿Cómo yo puedo contribuir con la obra misionera, con la Gran Comisión? Bueno, yendo. Es el mandato para toda la iglesia. Aunque no muchos lo quieren hacer, pero nos toca ir, hermanos. Eso lo vemos versículo 23 y versículo 24. Pablo, él está ocupado en la obra. Recuerde que veamos sus chidas que dice que y ahora sí vi el mapa, y me llamó la atención porque en el mapa está Jerusalén a este lado y Lírico está en la punta. Por eso yo decía que como de Colombia hasta Argentina. Y dice Pablo, todo eso, toda esa región le he llenado del Evangelio. Y ahora vamos a ver qué dice, que ya no tiene más espacio. Recuerden que hemos visto que Pablo decía que él no quiere edificar en fundamento ajeno. Y entonces, él dice aquí en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Es decir, desde que comenzamos la introducción a Romanos 1, ahora vamos a ver, Pablo tiene ese deseo de ir a Roma. Él escribe la carta a los romanos. Aunque quiero decirles algo, con este estudio de esta noche, yo pude percibir una de las razones por las cuales Pablo le envía la carta a los romanos. No solamente para edificarlos, no solamente para ayudarlos, sino de alguna manera para preparar su corazón, para cuando él esté allí lo reciban y luego lo encaminen hacia la obra misionera que él tiene. Pero ya aquí en el final entonces él dice, mire, por esta causa, ¿cuál es la causa? La hemos visto hace 8 días, de que estaba ocupado en las regiones. Dice que desde Jerusalén y Lírico lo ha llenado todo de la palabra de Dios. Entonces estaba ocupado, no ha podido ir. Y él dice, bueno, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Qué fue lo que le impedía al apóstol Pablo? Aunque lo veíamos, creo que en la primera parte, capítulo 1, que él había sido estorbado de alguna manera, pero aquí dice que el impedimento principal era estar ocupado en la obra. Es decir, predico el evangelio allí, lo predico en esta otra parte y no, tengo que ir a Roma, pero ¿cuándo? Y luego me sale acá, tengo que ir acá, tengo que ir allá, y estaba muy metido en eso. Entonces ahí uno puede ver a Pablo que está ocupado en la obra misionera. Es lo que pongo ahí como Pablo yendo a la obra misionera, y por eso no había podido ir a la iglesia que se encuentra en Roma. Pero ahora ve que ya llegó el tiempo de ir a ellos. En el versículo 23
podemos leer, dice, pero ahora, es decir, ya está el tiempo, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, es decir, voy. O sea, llegó el momento ya. Si estaba ocupado en el asunto, ¿verdad? Estoy cumpliendo la obra misionera, que es el punto número 1, estoy yendo. Yo soy el voluntario, yo no quiero que otro vaya. Sí, está bien, vaya, pero mejor sería, no espero que otro vaya, porque ese es el gran error de nosotros. El gran error que cometemos es esperar que otro vaya. O confiado, no, hay otro que está yendo. Pero Pablo no era de ese tipo de personas. Pablo era de las personas que decía, yo estoy ocupado, yo voy a ir. Es más, tengo campo a donde ir y por eso no he ido a Roma. Pero cuando ya lo llenó todo, entonces ahora dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. Uno dice, uy, Dios mío, o sea que lo llenó todo. Habíamos dicho que todo no es cada persona, cada familia. Habíamos dicho que por lo menos llegó el evangelio a una ciudad o a una región, a un lugar, y ya para eso Pablo ya lo cumplió. Y ahí comisionó a otros para que cumplieran la labor. ¿Se acuerda? Él en Hechos 20, él dice, yo me voy, pero él establece ancianos y dice, ahora ustedes encárguense de seguir la tarea. Eso es lo que hacía Pablo, fundaba iglesias, levantaba pastores, allí lo dejaba y luego él seguía la misión. Pero ahora dice, ya no teniendo más campo en estas regiones, que ese era un punto, esa es la primera razón por la cual va a Roma, ya no tiene más a dónde ir, ahora sí hay un campo donde él quiere ir, que es Roma. Pero la segunda razón, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, es decir, yo quiero ir a ustedes. Pablo quería ir a Roma, hermanos, no de vacaciones, sino a llevar el evangelio. ¿Y dónde vemos eso? Vamos un momentico a Romanos 1, del versículo 8 al 15, porque ahí lo digo en la primera parte. Porque aquí está tomando las mismas palabras, o algunas palabras, de que ahora sí va a ir a ellos. Dice Romanos 1:8, lo hemos visto en la introducción, los primeros mensajes, donde dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Así estaban los romanos. La fe de los romanos se divulgaba por todo el mundo. A Pablo le habían dicho ya, le habían comentado eso. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo ya estaba orando por ese campo misionero que se encontraba en Roma, al cual le está escribiendo. Y luego dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Si ven que desde el capítulo 1 ya Pablo anhelaba ir, y luego escribe toda la carta y al final dice, ya llegó el momento. Versículo 11, porque deseo veros, como ya lo habíamos visto ahora. Una de las razones es porque querían verlos, y otra vez porque ya se le había acabado, digamos, el campo. Pero ¿para qué los quiere ver? Para comunicaros algún don espiritual. Es decir, Pablo, hermanos, y esto, hermanos, no es orgullo. Pablo reconoce que él tiene un don de Dios. Pablo reconoce que Dios le ha dado a él una gracia. Pablo reconoce que la presencia de Pablo en algún lugar es para manifestar ese don. Y eso no es orgullo, mi amado hermano. Eso es reconocer lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado una capacidad y llegamos a un lugar, uno puede y espera que Dios lo use en esa capacidad. Y eso no es orgullo. Pablo dice, bueno, yo espero encontrarme con ustedes para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, yo los puedo confirmar. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Uno pensaría al comienzo que es estorbado por el diablo, pero habíamos dicho cuando pasamos por ahí que el Espíritu Santo muchas veces lo estorbó. ¿Se acuerda? Le dijo, y quise ir a Bitinia, pero no me dejó. Luego fui a tal, iba a ir a la otra parte y me dijo, allá no. Entonces, algunos toman que el estorbo puede ser alguna enfermedad, el diablo, qué sé yo, pero ya lo vimos en el capítulo 15, que se trata de estar ocupado en la obra misionera. Dice que él quiere ir para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Note, Pablo quiere ir, manifestar su don y ver el fruto en ellos de ese don. Y luego dice, a griegos, y este es el punto que pasamos por ahí, lo decíamos porque Pablo tiene ese deseo, porque a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Decíamos que es la deuda que Pablo tenía. Ya vimos dos deudas, ¿no? Somos deudores, hermano,
tanto a los gentiles como a los hermanos, de que nuestro don se desarrolle. Somos deudores. Es decir, si Dios a ti te dio una gracia, a mí me dio una gracia, yo tengo una deuda, y es desarrollar esa gracia para edificar a mis hermanos o para edificar a los gentiles con el Evangelio. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero también había otra deuda que veíamos en Romanos 13, ¿no? La deuda del amor. Amar a Dios y amar al prójimo, eso también es otra deuda. Y entonces dice, así que, verso 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ve? Del capítulo 1, pronto estoy para ir ahora. Ya en el capítulo 15 lo leíamos ahora, que dice, ya llegó el momento. Ya es hora. Ya es hora de ir a vosotros. Porque ese Pablo está ocupado en la obra misionera. Es decir, ese es mi primer punto de esta noche. Pablo está yendo. Pablo está ocupado en la obra misionera. Y hermano, lo mejor es estar ocupados en esto. ¿Y cómo? Ya lo dijimos, yendo, orando por los que van. Mi mamá eventualmente me dice, yo oro por ti. Bueno, gloria a Dios por eso, porque tengo un respaldo. Y la iglesia debería estar orando también por el pastor o por los que van y aportando para la obra, que es lo que vamos a ver ahora en tercer lugar. Y en cuarto lugar, preparando a aquellos que van, obviamente. El versículo 29, Pablo entonces vuelve y lo ratifica al final de la carta. El versículo 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Vio? Pablo va a ir a los romanos, pero él dice que cuando llegue, voy a llegar con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y otra vez, esto no es que él se está exaltando, esto no es que él se cree algo. No, hermanos, él está reconociendo que en el ministerio que Dios le dio, en el don que Dios le dio, la gracia que Dios le dio, él ahora tiene lo que dice aquí como la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Dice la razón por la cual él quiere ir, hermanos, allá. Entonces, ocupados en la obra misionera, yendo, colaborando en la obra misionera. Número 1, yendo a la obra misionera. Número 2, Pablo recibiendo apoyo financiero para la obra misionera. ¿Cómo puedo yo contribuir a la obra misionera, hermano? Apoyándola económicamente. Y aquí vamos a ver cómo Pablo recibe apoyo financiero para esa obra misionera. El versículo 24 nos dice que Pablo espera recibir apoyo financiero de la iglesia en Roma. Miren lo que dice el versículo 24. Estamos en Romanos 15, 24. Dice, cuando vaya a España, ¿a dónde va a ir Pablo? A España. Pero él tiene que pasar, obviamente, primero va a Jerusalén, luego pasa por Roma y luego va a España. Pero entonces él dice, ¿a qué va? Bueno, ya al fin voy a ir donde vosotros. Cuando llegue a vosotros voy a llegar con la abundancia del Evangelio de Cristo. Versículo 29, pero el 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, o digámoslo de otra manera, antes de ir a España, voy a ir a ustedes. Pero note esto, porque espero veros al pasar. Ya varias veces lo hemos visto, ¿no? El capítulo 1, lo leamos ahora en el versículo 22-23, que él quiere verlos, encontrarse con ellos, pero dice, no solamente quiero verlos al pasar, sino que también, y ser encaminados allá por vosotros. Todos los eruditos dicen que esta palabra, encaminados, tiene que ver con un empuje que él espera que la iglesia de Roma haga. Es decir, él llega a Roma, va a tener un tiempo allí con ellos, pero él espera que haya una colaboración en dos sentidos. Primero, que lo apoyen económicamente, ese sería encaminados, que lo apoyen económicamente para dar el otro giro, en este caso misionero, que es España. Pero también él espera, hombre, que le colaboren, tal vez algunos intérpretes de algún idioma, qué sé yo, colaboradores que hayan allí, que vayan con él. Esa es la manera de encaminarlos allá. Dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Es decir, yo quiero que los romanos, la iglesia de Roma, me apoye, tenga un apoyo para que me envíe con mi equipo a España, que es donde quiero ir. Dice, una vez que haya gozado con vosotros. Me llama la atención esa palabra gozados, porque esa palabra gozados, voy a disfrutar con ustedes, son mis hermanos. Y esto es muy importante, hermano, porque yo no sé, yo me estoy mirando una serie ahora de eclesiología, porque
Quizá después de este tema veamos eso. Pero, ¿por qué se ha perdido ese calor entre hermanos? No tanto de una iglesia local, sino de las demás iglesias. Mire que el apóstol Pablo, él decía, bueno, yo vengo de la iglesia que está en Antioquía. Yo voy a la iglesia que está en Jerusalén. Ahora yo voy a ir a ustedes. Algunos los he visto, en este caso a Priscila y Aquila, que llegaron precisamente de la iglesia de Roma. Algunos los he visto, otros ni los conozco, no sé quiénes son. Pero cuando llegue, yo me quiero gozar con ustedes, porque son mis hermanos en la fe. Quiero encontrar el amor y manifestar mi amor. Pero el punto acá dice, yo espero ser encaminados allá por vosotros. Y obviamente aquí está hablando que Pablo le está pidiendo a la iglesia de Roma que los apoyen también financieramente para seguir adelante. Ahora, Pablo les habla de la generosidad que deben tener las iglesias con aquellos que Dios usó para recibir el evangelio. Es obviamente que sí, ya la carta está allá, ellos han sido edificados con la carta, Pablo ya los ha ministrado espiritualmente. Ahora Pablo va a poner un ejemplo de apoyo financiero, en este caso, de aquellos que son bendecidos espiritualmente por los que los bendicen espiritualmente. Y va a poner un ejemplo que él mismo inclusive va a cumplir esa tarea, y es lo que él va a hablar ahora. Versículo 25 y versículo 26. Y aquí es donde está mi punto, que de pronto es un poquito más amplio que los otros, del apoyo financiero para la obra misionera, porque así está más amplio. Dice el versículo 25 y 26, mas ahora voy a Jerusalén. Es decir, versículo 24, yo voy a ir, paso por ustedes me encaminan para ir a España, pero todavía no puedo, porque dice, ahora voy a Jerusalén. Él está en Antioquía, va a ir a Jerusalén para ministrar a los santos. Ahora, esta palabra ministrar aquí es una administración financiera, una administración económica, que es lo que vamos a ver, y ahí donde Pablo entonces nos va a decir cuál es la razón. Dice que él va a ir a Jerusalén para ministrar a los santos, es decir, la iglesia que está en Jerusalén. 26, porque Macedonia y Acaya, estas regiones de Macedonia y de Acaya, donde está la iglesia de Antioquía, dice que tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Estas iglesias hicieron una colecta, hicieron una reunión, una colecta, recogieron una ofrenda a todas estas iglesias de la región, no sé cuántas eran, Filipos, Tesalónica, Antioquía, Corinto, también lo vamos a ver ahora. Entonces hicieron una colecta. Aquí Pablo lo llama para los pobres, pero en la realidad aquí esa palabra es para los necesitados, ahora mismo que están entre los santos de Jerusalén. Entonces, obviamente Pablo ya había hablado varias veces de eso, y lo que quiero que vayamos a mirar, pero hay una razón. El evangelio, hermanos, había llegado a las regiones de Macedonia y de Acaya por hermanos judíos de Jerusalén, y ellos ahora estaban pasando una crisis. Es decir, es desde Jerusalén que el evangelio sale para todas estas regiones, y ahora Jerusalén está atravesando una crisis financiera, algunos dicen que una hambre, y es factible que así sea, y muy probable que sea lo que dijo el profeta Agabo en Hechos 11. En Hechos 11, 27 hasta el 29 leemos lo siguiente. Dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Aquí está la iglesia de Antioquía, donde a los cristianos, donde a los seguidores de Cristo se les llama por primera vez cristianos. Y dice que, y levantándose uno de ellos, es decir, ese profeta llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la región habitada, la cual sucedió, esto fue real, en tiempos de Claudio, el emperador Claudio. Dice acá que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén. Parece ser que se refiere a esta hambruna que llegó, y que las iglesias determinaron entonces recoger una ofrenda y enviarla a Jerusalén. Hay otros pasajes que nos dicen que Pablo fue escogido con Bernabé para ir a llevar ese donativo o esa ofrenda. Lo vemos
1 Corintios capítulo 16, que cuando no se recojan ofrendas, dice para cuando yo vaya no se recojan ofrendas, pero cada primer día de la semana cada uno aparte algo. Y esa es la ofrenda que estaban recogiendo para ayudar a los santos que estaban en Jerusalén. Pero más claramente lo voy a leer en 2 Corintios capítulo 8 versículo 1. Vamos ahí. 2 Corintios capítulo 8 versículo 1 nos dice: así mismo, hermanos, y aquí Pablo le está hablando de la iglesia en Corinto, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Note que en grande prueba de tribulación, hay una gracia que llegó a las iglesias de Macedonia. Ahí está Corinto, ahí está Filipos, creo que Tesalónica, y otras. ¿Cuál es la gracia que se les dio a esas iglesias? Que en gran prueba de tribulación, es decir, ellas estaban atribuladas también. Ahora dice, la abundancia de su gozo, abundaban en gozo, y su profunda pobreza, ellos eran pobres. Esas iglesias, abundancia de gozo y de su profunda pobreza, note, abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando yo leía esto yo decía, ¿por qué hay gente, creyentes, que dicen que no pueden aportar para la obra porque son pobres, porque no tienen suficiente? Mire, estas iglesias no tenían lo suficiente, pero llegó una gracia y ellos pudieron abundar y ser generosos, siendo pobres, estando en necesidad. Fueron generosos para apoyar la obra en este caso. Porque mire lo que sigue diciendo. ¿Cuál es esa abundancia? Versículo 3. Pues doy testimonio, Pablo está diciendo, de que con agrado, esto es muy bueno, hermanos, porque a ellos no los obligó nadie, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué es dar con sus fuerzas y qué es dar más allá? Creo que ese más allá tiene que ver con lo que es un sacrificio. Es decir, daban lo que veían que podían, pero aún sacrificaban algo más y daban. Ahora lo vamos a ver por qué lo hacían. Pero no solo eso, mire lo que dice Pablo, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, parece que Pablo dijo, no, solamente vamos a recoger una ofrenda en las iglesias que están abundadas. Los que están necesitados no. No, Pablo, ¿cómo nos va usted a decir así? Al contrario, entre más necesitados estemos, más vamos a dar. Y queremos hacerlo con generosidad de nuestro corazón. Por eso le rogaron, Pablo dice, impresionante, porque ellos pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, note lo que ellos dicen, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, dar para la obra misionera es un privilegio, no es una carga. Apoyar la iglesia en cualquier campo es un privilegio. Verso 5, y no como lo esperábamos nosotros, dice Pablo. Ahí esa gente está dando, pero no como lo esperábamos nosotros, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ya. Quien da para la obra sin ningún problema es porque se ha dado primeramente al Señor, porque esa persona sabe que la obra es del Señor, y si se entregaron al Señor, fácilmente entregan recursos para la obra. ¿Por qué estamos hablando aquí? Porque estamos hablando de la ofrenda que el apóstol Pablo dijo que tenía que llevar a Jerusalén, ¿verdad? Y entonces aquí estamos mirando, es la misma ofrenda. Ahora en el versículo 27 nos da la razón que usa Pablo, y es que nosotros somos deudores con aquellos que nos entregaron el Evangelio. Mire el versículo, otra vez volviendo a Romanos capítulo 15, versículo 27. Romanos 15, 27, yo voy verso a verso. Dice el versículo 27, Romanos 15, 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Recuerde, de la ofrenda que llevan a Jerusalén. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Sí es la razón que da Pablo?
¿Por qué Pablo está llevando una ofrenda y la recogió de todas las regiones de Acaya, de Macedonia, estas iglesias que ya les mencioné? Y ahora esas son las iglesias gentiles, porque son un pueblo gentiles. Pero la iglesia que está en Jerusalén es judía. Y el evangelio salió de Jerusalén a esas iglesias gentiles, ya sea por Pablo, por Pedro, qué sé yo, por el mismo Bernabé. Muchos misioneros, muchos profetas salieron de Jerusalén y fueron y regaron el evangelio por todas estas regiones. Pablo fue uno de ellos. Pero Pablo da la razón aquí de por qué ahora esa región, todas las iglesias recogen una ofrenda para apoyar a la iglesia que está en Jerusalén porque está en una crisis, porque está pasando por una hambruna. Pablo da la razón aquí, verso 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Así. Pablo es el que está diciendo. Y esta es palabra del Señor, hermano, inspirada. Toda persona que me entregue a mí la palabra de Dios o me entregue el evangelio de alguna manera, yo soy deudor. Y eso es lo que dice Pablo. Y esta es la razón, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, es decir, los de Jerusalén, les llevaron la palabra, digamos en este caso, les participaron espiritualmente, dice entonces ahora, deben también ellos ministrarle de los bienes materiales. De alguna manera esta ofrenda entonces era una retribución por el hecho de que ellos le han suministrado la parte espiritual. Ahora la iglesia de Filipos, hermano, lo comprendió muy bien y quiero ir allá porque ya que estamos hablando de ese es el segundo punto, del dar para la obra, apoyar la obra misionera. Miremos cómo Filipos lo entendió, porque Corinto no. Ahora vamos a mirar Corinto. Pero miremos la iglesia de Filipos, Filipenses 4:10. Déjeme, yo lo leo porque es que es mejor leerlo todo. Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, y aquí está hablando el apóstol Pablo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ojo lo que dice Pablo. La iglesia de Filipos revivió el cuidado de mí, porque la iglesia de Filipos apoyó al apóstol Pablo financieramente muchas veces. Pero algo pasó, como un añito que no lo hizo y luego volvió a hacerlo. Entonces él dice, bueno, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahora le dice, de lo cual también estabais solícitos, es decir, ellos siempre han estado solícitos a hacerlo, pero os faltaba la oportunidad. Tal vez era que habían perdido algún contacto con Pablo, tal vez, y ahora cuando ya creo que va para allá, no recuerdo el nombre, se me fue, Epafrodito. Ahora sí, Epafrodito, que se cree que era un líder o un pastor de la iglesia en Filipos, no sabemos, pero se encontró con Pablo, entonces ahí estuvo el canal para otra vez hacer esa conexión. Por eso dice que le faltaba la oportunidad. Ahora dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí debemos estar, hermano. Contentarnos cualquiera que sea la situación. Dice Pablo, sé vivir humildemente. Aquí la palabra humildemente es pobre, en necesidad. Y sé tener abundancia, este es el contraste. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto no se puede descontextualizar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es en una situación económica paupérrima. ¿Una dificultad? No una dificultad otra por ahí, que todo lo puede en Cristo. Sigue diciendo aquí, sin embargo, versículo 14, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está pasando por una tribulación. Bien hiciste en participar conmigo en esa tribulación. Y luego dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, escucha, hermanos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Sí ven que Pablo dice que la iglesia de Filipos me apoyó financieramente en mi obra misionera? Pero, ojo esta palabra, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Nosotros no somos de la teología de la prosperidad para manipular el dar. Pero aquí hay algo clave, y es que cuando se da, se recibe. Y el apoyar la obra misionera es estar expuesto a ser bendecido por Dios económicamente. Ahí dice, por eso habla de razón de dar y recibir. Verso 16, pues a una Tesalónica, es decir, cuando me encontraron en Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Es decir, Filipos estaba atendiendo las necesidades del apóstol Pablo.
Y luego dice, no es que busque dádiva, ojo con esto, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Por qué Pablo, hermanos, recibía? ¿Y por qué Pablo aún? Escuchen, porque aquí hay otro malentendido también. ¿Por qué Pablo recibía dinero aún de gente muy necesitada? Porque él conocía el principio de dar y recibir, y porque él sabía que el dar para la obra era abundar, hacer una especie de, qué sé yo, de fondo retributivo. Sí, hermanos, eso lo dice la Biblia. Obviamente, esto lo usan para manipular, pero no porque lo manipulen deja de ser una realidad. Pablo está diciendo eso. Y luego sigue diciendo aquí, bueno, 17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y Pablo lo toma como un olor grato, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahora mire, otro texto fuera de contexto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Esas son promesas que se sacan, tranquilo que Dios le va a suplir. Pero un momentico, ¿está apoyando la obra misionera? Mi Dios suplirá lo que le falta. Ese es el punto, hermanos. Pero usted no puede orar y reclamar esa promesa, Señor, bendíceme aquí, no tengo, pero dice tu palabra que tú me vas a suplir. ¿Veré? Cuando usted tiene, da para la obra misionera, da para la iglesia. Si es así, hermano, agárrese. Pero si no es así, no se atreva a reclamar. Y luego dice, al Dios y Padre nuestro Señor sea gloria por los siglos de los siglos. O sea, todo es para la gloria de Dios. ¿Y por qué está? Alguien me dirá, se enfrascó en el dar. No, espere un momentico, es que está ampliado. Y Pablo está diciendo, yo voy antes de ir a ustedes en Roma, voy a ir a Jerusalén a llevar una ofrenda. ¿Y por qué la voy a llevar? Porque es que los gentiles son deudores, porque deben participar. Ellos participaron de los bienes espirituales, ahora participen ustedes de los bienes materiales. Y de alguna manera, hermanos, ojo lo que le voy a decir, con esto que está enseñando, está preparando la iglesia en Roma para que ahora lo apoyen a él también. Y eso es una manipulación. Alguien diría, está manipulando. No, no, él no está manipulando, él está diciendo una verdad. Ahora, esta verdad también la enseñó en Corinto, y yo quiero que vayamos allá. Primera de Corintios 9. Pero interesante que él enseñó esta verdad en Corinto, pero él la enseñó, y le voy a explicar el contexto, porque algunos en Corinto estaban diciendo que Pablo era falso, que él era el verdadero apóstol, porque en Corinto habían llegado otros apóstoles fraudulentos, falsos, y esos apóstoles que llegaron a Corinto, ellos estaban cobrando por evangelizar. Entonces Pablo llegó y él dijo, más o menos la idea era esta: allá es fulano de tal va y cobra, fulano de tal va y cobra, él predica y cobra, voy a llegar yo ahí y no voy a pedir un peso. Y no les quiso recibir a los de Corinto, porque con Pablo fueron hasta tacaños. Pero eso no quiere decir que Pablo no les enseñó el principio. Primera de Corintios 9, 7, 15, mire lo que dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá el bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Nota lo que dice Pablo: pues por nosotros, dice Pablo, se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y luego mire lo que dice verso 11: lo mismo que ya había dicho aquí en Romanos, que estamos leyendo, y que lo había dicho también de una manera diferente, pero en Filipos. Dice, versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Ve el principio? Usted lo encuentra por todo lado. Si alguien me siembra a mí lo espiritual, ¿por qué yo no le retribuyo con lo material? Pero hoy día hay mucha gente que quiere tener pastor sin ni siquiera darle la ofrenda, que alguien le enseñe y no le dan nada. No, hermano, así no es. Versículo 12:
Y aquí es donde Pablo dice, mire, si otros participan de este derecho de lo que le estoy diciendo, y obviamente aquí son los falsos, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Es decir, los falsos que vienen a ustedes, les están quitando la plata, participan de este derecho que es una realidad, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Pablo dice, aunque yo tengo el derecho, no lo he usado, obviamente en Corinto, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es decir, hermano, y puede ser que en un ejemplo, lo que está diciendo Pablo es, mira, en una iglesia, en una ciudad aquí en Colombia, todos los que van allá abusan de esa ciudad. Ahora va a ir Pablo, o vamos a ir nosotros. Vamos a ir con un cuidado a presentar el Evangelio, pero no vamos a recibir ninguna ofrenda. Que la iglesia donde yo estoy me apoye. Para enseñarles a ellos que no necesitamos dinero y que somos diferentes. Más o menos es la idea. Obviamente porque Pablo tiene un problema con ellos también. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? A mí, bueno, más adelante que haga una serie sobre el diezmo voy a tomar eso. Porque Pablo está tomando la contribución a los levitas en el antiguo pacto y lo está aplicando ahora a él. Es lo que dice. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es decir, no le recibo a Corinto ni una ofrenda. Pero el principio está, que es lo que quería traerles. Entonces Pablo prepara el corazón generoso en la iglesia de Roma, para que al llegar allí, él llega también con bendiciones espirituales. Versículos 28 y 29, ya había leído una parte, pero leámoslo otra vez. Así que cuando haya concluido esto, ya dijimos que es el donativo que lleva a Jerusalén, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. En otras palabras, si yo llego con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, espero que ustedes también me den materialmente abundancia para yo poder ir a llevar el Evangelio a España. Amén. De una manera implícita, así lo está diciendo. Por eso, hermanos, cuando yo leía esto, encontré, lo único que yo veo aquí es un apoyo a la obra misionera. Pablo está yendo, pero ahora hay un apoyo financiero. Y número 3, hermano, Pablo recibe apoyo en oración para la obra misionera. Versículos 30 al 33. Lo voy a leer todo y luego miro unos versículos. Les dijimos, Pablo está yendo a la obra misionera. Pablo está recibiendo apoyo para la obra misionera. Y ahora Pablo aquí está recibiendo apoyo en oración para la obra misionera. ¿Sí ven? 3, dije al comienzo, cómo yo colaboro con la obra misionera, colaborando con la obra misionera. Según Pablo yendo, según Pablo recibiendo apoyo financiero, según Pablo recibiendo apoyo en oración, que es lo que vamos a ver ahora. Y el cuarto que le dije que preparando obreros. Versículo 30-33. Pero ruego, hermanos, él hace un ruego allí, por nuestro Señor Jesucristo, pone a Cristo, y por el amor del Espíritu, pone el amor del Espíritu, que no vamos a detener ahí, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo pide ahora que la iglesia en Roma lo ayude orando a Dios por lo que Él va a hacer. Y aquí especifica, hay 3 cosas por las cuales pide oración. Dice, 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Lo primero. Segundo, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y tercero, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es una manera, hermanos, entonces de ayudar en la obra misionera, es orar por los misioneros. En este caso, Pablo pide oración por 3 razones. Primero, dice que para ser librado de personas malas o personas rebeldes. Había un grupo de rebeldes
en Jerusalén. Recuerda que cuando él llega lo toman preso, bueno, y esa es la razón por la cual lo encadenan para ir a Roma. Entonces él dice, bueno, que sea librado, y él fue librado. ¿En qué sentido fue librado? Porque es que a él lo apresó fue el emperador, los romanos, pero no los judíos y no los romanos, pero porque él apeló a César. Pero la turba que había de judíos era para matarlo, él lo iban a linchar. ¿Se acuerda que él llega a Jerusalén? Usted lee en Hechos, Hechos por allá 23, 24, 25, 26 por allá. Él dice que habían 40 hombres que habían entrado en un ayuno, una huelga. No recuerdo si se rompieron la cabeza, bueno, pero hicieron un voto que no comerían hasta que Pablo no fuera muerto. Y si no es porque un niño vaya a avisa, creo que era el sobrino de él, y entonces tuvieron que cogerlo los romanos, los soldados romanos, y llevárselo por otro lado a otro lugar. Se lo llevaron a otra ciudad, buena cosa. Y lo libró. Había unos rebeldes que lo querían matar. Entonces él pide oración para que, en esa parte, él pide oración para que la ofrenda en Jerusalén sea aceptada. Hermano, no fue fácil para los judíos primero aceptar al Mesías. Bueno, lo aceptaron, pero ahora aceptar a los gentiles como hermanos en la fe, problema. Aceptar a Pablo, recuerde que dudaban de Pablo si él verdaderamente era cristiano. Entonces la iglesia está en Jerusalén y ya son cristianos, está bien, pero ese Pablo con los gentiles. Entonces cuando Pablo ahora va a traer la ofrenda de todos los gentiles y llega a Jerusalén para ayudarlos, y los de Jerusalén reciben la ofrenda, hermano, eso es un espíritu de hermandad. Con eso le están diciendo, Pablo, lo aceptamos a usted como hombre de Dios y aceptamos a los gentiles que usted ha evangelizado como la iglesia de Cristo también. Por eso tienen que orar, porque si él llega allá, hermano, si no le aceptan la ofrenda, están diciendo, nosotros nada tenemos que ver con usted. Entonces parte de la hermandad era eso, y Pablo se exponía a eso. Por eso él va a llevar la ofrenda y él dice, oro, por favor oren por mí para que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. Me acepten la ofrenda que ustedes los gentiles han recogido para llevarles a ellos, que ellos me la puedan aceptar. Es más, por ahí surgió un rumor de que era que Pablo se había robado un dinero. Pero él fue y entregó la ofrenda y le estaban diciendo, no, es que usted trae un dinero, y ¿de dónde es eso? Bueno, usted tiene que leer Hechos por ahí para darse cuenta. Y número 3, para que pueda llegar a Roma por la voluntad del Señor, dice, bueno, además de eso, oren por mí para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, déjenme, yo le leo 2 textos más para terminar. Bueno, 3. Pablo pidió oración entonces para que las puertas del Evangelio, y para él poder presentar el Evangelio, y por eso, hermanos, nosotros debemos orar por los misioneros, los pastores, todos aquellos que van a llevar la palabra. Colosenses 4, 2 al 4 dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Ahí está Pablo metido con Timoteo, Silvano, todos los misioneros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, abra corazones, abra maneras de llegar, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Para qué oramos entonces por los misioneros? Para que el Señor les abra las puertas, para que Dios los prepare, para que ellos puedan hablar de acorde a la palabra de Dios. Efesios 6, 18 al 20. Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos entonces para que Dios abra puertas a estos misioneros, para que ellos puedan llevar el Evangelio, para que no hablen falsa doctrina, que es lo que yo más le pido al Señor. Esta tarde yo le oraba al Señor un momentico y le decía, Dios mío, por favor, líbrame de enseñar lo que no es. Ayúdame, Señor. Y creo que ese es el temor que más me da a mí, enseñar algo incorrecto. Y pues obviamente ahí necesitamos el apoyo de los hermanos. Señor, usa al pastor, pero que enseñe lo que tú le has dicho, lo que está en tu palabra, que no se vaya a desviar. Y por eso Pablo dice que lo enseñe como es. Y otra parte, ya para terminar, Mateo 9, 35 al 38, Jesucristo mismo pidió que oráramos por obreros. Esta es la oración que tenemos que hacer entonces,
Y así estamos cumpliendo de alguna manera. Alguien dirá, no, pero ¿cómo así que la está cumpliendo? Sí, hermano, de alguna manera cumplimos la obra misionera cuando oramos de esta manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Yo me metí un poquito ahí y dije, uy, Señor, yo no lo he hecho. Y tú recorrías todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio, sanando a toda enfermedad, a toda dolencia del pueblo. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Note, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y Él se está pidiendo, pidan, oren a Jesucristo, al Señor de la mies. Oren para que Él envíe obreros a la mies. Cuando uno ve que la mies es mucha, no hay obreros. Hermano, por favor, ayúdame a orar para que Dios envíe un obrero a tu lado. Un obrero que Él ha designado. Un obrero que puede, hermanos, llevar la palabra. Estamos orando para que Dios levante un obrero allá en tu lugar. Así que la oración intercesora es de vital importancia en la tarea misionera. Termino con esto. Hoy vimos el tema colaborando en la obra misionera, parte de la conclusión de la carta del apóstol Pablo. 3 cosas vimos: Pablo yendo a la obra misionera, Pablo recibiendo apoyo financiero para la obra misionera y Pablo recibiendo apoyo en oración para la obra misionera. Aplicado a nosotros, debemos, hermanos, ir a la obra misionera como iglesia. Debemos, hermanos, apoyar financieramente, seguir apoyando y seguir apoyando la obra misionera económicamente y apoyar la obra misionera orando por los misioneros. Amén. Amén. Oremos.